noches, bendiciones a todos en esta noche de la Escuela de Discipulado Catartizo. Mi nombre es el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Seguimos creciendo porque seguimos escudriñando y seguimos profundizando en la Escritura. La palabra es el fundamento de todas las cosas y es el fundamento de todo cristiano. Un cristiano que no tiene fundamento y no tiene establecimiento en la palabra será un cristiano que será zarandeado. Una persona que carece del conocimiento de Dios es una persona que será fácilmente engañado por este mundo. Por eso tenemos que cada día prepararnos en las Escrituras, tenemos que prepararnos y profundizar en este tiempo tan importante, un tiempo de apostasía, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. La apostasía significa apartarse de la raíz. Apostasía, dice la Escritura, que se va a manifestar en los tiempos antes de la venida de Cristo. Y quiero decirle a todos los que nos están viendo que estamos en los tiempos antes de la venida de Cristo. Por eso tenemos que estar apercibidos. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, cuando usted sabe la verdad del fundamento de todas las cosas, usted difícilmente va a ser zarandeado y va a ser engañado. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay una estadística que mucha gente ignora, pero la mayoría de las personas que llegan a las iglesias y que se bautizan incluso y solamente empiezan a asistir a la iglesia un domingo y solamente vienen a escuchar, pero no estudian la palabra, no leen la Escritura, es una persona que tiene altas probabilidades de que el enemigo lo saque de la iglesia, que el enemigo lo lleve a que pertenezca a ese grupo mal llamado de los descarriados. Y también es una persona que tiene altas probabilidades de que sea zarandeado dentro de la iglesia. Serán personas débiles, serán personas inseguras, serán personas temerosas, serán personas que esperarán, serán personas reactivas. Usted sabe que la diferencia de reacción, ¿verdad?, es que la persona reactiva es la que hace algo cuando alguien lo empuja, pero la persona proactiva es aquella persona que va a hacer algo porque tiene la seguridad, porque es una persona que está fundamentada, tiene el conocimiento. La palabra de Dios da conocimiento en todas las áreas. La palabra de Dios nos da sabiduría para podernos guiar. Por eso dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando usted tiene su camino iluminado, usted camina con seguridad. Por eso hoy estamos acá en la Escuela Catartizo. Como ya usted sabe, hemos comenzado una serie de estudio que tiene que ver con los 5 ministerios, y la semana pasada iniciamos con el ministerio del apóstol y estuvimos hablando en una primera parte cómo era el ministerio del apóstol, qué significa la palabra apóstol, que viene del griego apostelo, y hablamos también de que en los tiempos, vamos a llamarlo en los tiempos bíblicos, porque fueron en esas temporadas también, se levantó un hombre llamado Alexander o Alejandro Magno, es el nombre, Alejandro Magno, y Alejandro Magno fue el que empezó a instaurar ese término de apóstol. Él tenía un grupo de personas que eran las personas que él capacitaba, y ellos estaban entrenados con un fundamento fuerte, y ellos llegaban a un territorio, eran los primeros que llegaban a un territorio, ellos abrían camino, ellos tomaban al rey, mataban al rey, establecían la bandera del reino de Alejandro Magno, y entonces los que venían detrás de ellos podían llegar. Ya cuando los que venían atrás llegaban, ya los apóstoles tenían el dominio del territorio. Por eso que el Señor Jesucristo también en esta mentalidad apostólica, porque la mentalidad apostólica es de la que habla de expansión, la mentalidad apostólica habla de la conquista, la mentalidad apostólica habla de gobiernos de territorio. Hay una gran diferencia. El ministerio del apóstol es un ministerio de fundamento, es un ministerio de gobierno, es un ministerio de señales, es un ministerio de poder, escuche, y es un ministerio de avivamiento, que son las primeras cosas que se necesitan para poder establecer el reino a un lugar. No es lo mismo que usted vaya a predicar la palabra en un lugar, a hablar el mensaje, a que usted llegue a un lugar y ese territorio esté tomado por ciertos, vamos a llamarlo, gobiernos espirituales, y que a usted se le hará difícil llevar el mensaje. Por eso es que a veces vemos la carencia de muchas iglesias que están colocadas en sectores a nivel mundial, a nivel terrenal, y usted ve que lamentablemente esas iglesias no son iglesias que impactan el territorio donde están, sino que se limitan solamente a ser un grupo de hermanos que se reúne de cierto tiempo en cierto tiempo, y entre ellos mismos aplauden, alaban, y es una iglesia que no crece, y es una iglesia que no demuestra el reino, aunque puede estar viviendo rodeado de un sector de alta, vamos a llamar, jerarquía de pecado. ¿Por qué? Porque carece del fundamento apostólico. Donde hay un apóstol, el apóstol tiene la habilidad y tiene el respaldo, tiene la unción de establecer, de cambiar las atmósferas, de traer una palabra revelada y de traer señales. Por eso es necesario el ministerio apostólico, y nosotros somos una de esas personas.
y somos uno de estos ministerios que está predicando, apoyando el ministerio del apóstol. Es necesario el primer ministerio. Hoy vamos a hablar un poco, la semana pasada estaba haciendo un recuento, pero quiero hoy comenzarle brevemente a hablar acerca de las señales que respaldan a un verdadero apóstol. Señales que respaldan a un verdadero apóstol. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice el Señor Jesús hablándole a uno de los pastores de las iglesias. Dice la Escritura: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este texto es muy importante porque hay que resaltar algo. Hay personas que por este texto invalidan el ministerio del apóstol, pero este texto no invalida el ministerio del apóstol. Aquí dice que había un pastor en aquellos tiempos donde él tenía la habilidad, miren, dice que él había probado a los que decían ser apóstoles y no lo son. Entonces, que decían ser apóstoles y no lo son, tiene que ver con que hay unos que decían ser apóstoles y no lo son. Pero ¿por qué no lo son? Porque normalmente usted se va a dar cuenta que un apóstol no dice que es apóstol. Porque el apóstol no es apóstol por lo que él dice. El apóstol es apóstol porque tiene un respaldo, tiene una señal, tiene algo que tiene un sello, la firma de un apóstol. Porque es un hombre que está respaldado por Dios. No anda diciéndole al mundo que es apóstol, no anda entregando tarjetas diciendo soy apóstol, sino que hay un manto, hay una unción, hay un respaldo que tiene ciertas señales. Entonces dice la palabra, dicen ser apóstoles y no son. Quiere decir que había gente que decían que eran apóstoles, pero había gente también que sí eran verdaderos apóstoles. El trabajo de este pastor específicamente era de identificar a los que no eran apóstoles. ¿Cuántos entienden esta palabra? Entonces vamos a aprender un poco en esta noche acerca de algunas señales de los apóstoles. Primero y principal, tenemos que entender qué significa la palabra señal. Escuche esto. La palabra señal viene del vocablo griego semeion, con ese semeion, que significa signo, significa marca, significa indicación, significa distinción. Aquello que distingue a una persona de otra. Eso significa señal. La señal distingue a una persona de otra. A Jesucristo, ¿cómo entendemos nosotros que Jesucristo vino con una comisión apostólica? Primero porque Él dice: he venido a hacer la obra que mi Padre me ha encomendado. Y hay una característica de los apóstoles, que el apóstol no es apóstol por el nombre que pueda tener o por las señales que él diga que tiene. Apóstol es apóstol cuando otra persona distingue que él es un verdadero apóstol. A Jesucristo le dijeron: sabemos que viene de Dios. Nicodemo se lo dijo. Nicodemo le dijo: sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que Dios hace. ¿Alguien está aquí? Nadie puede hacer las señales que Dios hace, que tú haces, si Dios no está con él. Entonces, la señal, ahí cuando Nicodemo le dijo eso, estaba diciéndole en pocas palabras: nadie puede tener la marca, la distinción que tú tienes, porque habían señales en Jesús. Porque Jesús no predicaba como los fariseos, que ellos enseñaban y nada pasaba. Jesucristo enseñaba la palabra, pero también dice la Escritura que Él tenía señales. Entonces, la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12:12, mire lo que dice: con todo, las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Diga conmigo: señales, prodigios y milagros. Este es el sello de un apóstol. Esto no lo digo yo, porque esto tiende a ofender, pero esto lo dice la Escritura. La semana pasada yo le compartía: ciertamente fundar iglesias es una de las funciones del apóstol, pero no es la única y la determinante, porque hay señales determinantes en los ministerios apostólicos y necesariamente son estas tres señales. Un apóstol se mueve en señales, quiere decir que tiene una distinción. Normalmente cuando usted ve a un apóstol, esto es tremendo, yo lo voy a enseñar ahorita más adelante, pero un apóstol enseñando la palabra, predicando la palabra, trae una revelación, cambia las atmósferas.
Normalmente un apóstol respaldado por Dios siempre es una persona que capta la atención, trae avivamiento. No es lo mismo, por eso usted ve que cuando un pastor está predicando la palabra, pero hay un apóstol predicando, usted normalmente va a ver una diferencia. Pero no necesariamente porque él es más que el pastor, sino que tienen responsabilidades distintas, pero necesarias son las responsabilidades del apóstol. Entonces ya saben que los apóstoles se mueven según 2 Corintios 12:12, se mueven en señales, prodigios y milagros. Una señal, un prodigio. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio tiene que ver con aquella acción sobrenatural, escuche, que no es común, natural, que se pueda ver. Un prodigio es algo que humanamente ningún hombre puede lograr. Entonces, hay personas que dicen, él es un niño prodigio. ¿Por qué? Porque él está por encima del estándar de los demás niños. Entonces, el apóstol, cuando realiza y se mueven en las señales, suceden cosas, mire hermano, que normalmente no van a suceder cuando usted vaya predicando otro ministerio. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Porque el apóstol es mire, atiéndame esto que le van a decir. El apóstol es el mensaje del Señor en carne y hueso, en evidencia. Hay gente que predica la palabra, pero no hay señal que respalde que lo que está predicando es verdadero. Cuando un apóstol predica, él trae señales que respaldan que el mensaje es verdadero. ¿Cómo sabe usted que el mensaje es verdadero? Porque tiene señales. No es una buena predicación lo que es del apóstol. Un apóstol enseñando no predica. Yo he visto a personas que se hacen llamar apóstoles y le dan tremendas guías y esos son estudios. Hermanos, ahí no hay una señal apostólica. Una señal apostólica hay cuando usted en el tiempo recibe la palabra, pero usted ve señales, hay milagros, paralíticos se levantan, muertos resucitan, mire, extremidades de los cuerpos crecen, cánceres son sanados al instante, los ciegos ven, mire, tumores son curados. O sea, hay un movimiento porque hay un respaldo. O sea, un apóstol es la carta de presentación de Dios en un territorio. Amén. Ok, entonces entendamos esto. Pablo hablaba en este texto de 2 Corintios sencillamente de que hay señales que el apóstol realiza. Hay muchas señales que conforman, escuche, el mensaje de Jesucristo demostrado. ¿Cuáles son las señales bíblicas más importantes de un verdadero apóstol? Porque aquí le acabo de hablar de que los apóstoles se mueven en señales, le acabo de decir cuáles son las señales, o qué son señales. Ahora le voy a enseñar cuáles son las señales bíblicas, para que usted mire, ninguna profecía que esté fuera de la palabra es verdadera. Ahora, ninguna acción que no esté respaldada por la palabra tampoco es verdadera. Yo conozco a un apóstol porque hay señales que la palabra me dice en las que él se tiene que mover. Hoy vamos a conocer cuáles son algunas de esas señales. Como primera señal, nosotros tenemos que entender que el apóstol solamente puede ser constituido. Hay que entender esto. ¿Cómo identifica usted bíblicamente quién es un apóstol? Usted tiene que entender que lo primero que nosotros vemos para saber si es un apóstol es que los apóstoles solamente, ya conmigo, solamente pueden ser constituidos y designados, comisionados por el Señor Jesucristo personalmente. Escúcheme esto, porque aquí vamos a entrar en algo tremendo. Obviamente estas son señales. Esta primera señal es una señal personal, porque esta no es de evidencia a los demás, sino que es evidencia personal para el apóstol. Una persona que se pregunte, verdaderamente yo soy un apóstol, es que esa persona ha sido comisionada, ha sido empoderada, ha sido, vamos a llamarlo llamado, con la redundancia, por el mismo Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Normalmente, usted va a hablar con una persona apóstol, y esa persona le va a contar que en una etapa de su vida tuvo una experiencia sobrenatural. En una etapa de su vida, Dios le debió haber dado a él una revelación. Jesús. Normalmente un apóstol ha tenido una revelación, una epifanía, una teofanía con la persona de Jesucristo. El Señor lo ha llamado, el Señor lo ha ungido, el Señor en una visión o en algo, él tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo comisionó. O sea, lo llamó específicamente a él. No sé si me estoy explicando acá. O sea, porque es una señal de que él tuvo una experiencia. A veces tienen experiencias que el Señor se los lleva para el cielo, los baja al infierno y los comisiona y le dice, te levanto hoy y te comisiono para esto. O sea, hay una instrucción directa. Este tipo de llamados apostólicos no vienen porque alguien levante a alguien, porque ya tenga 58 años y haya montado 6 iglesias, o tenga 65 años, o tenga la edad que tenga y haya montado varias iglesias. Entonces ahora viene un apóstol a ungirlo porque le dice, ya es el tiempo que seas apóstol. No se levanta el ministerio apostólico de esta manera.
No es porque llegó alguien y le dijo a tal persona que es apóstol, es apóstol. El apóstol es llamado. Tiene una comisión directa, tuvo una revelación sobrenatural, donde vio a Jesucristo, Jesucristo le dio las instrucciones. ¿Alguien entiende esto? Entonces, el llamado de un apóstol, como se lo acabo de enseñar, es el resultado de una revelación sobrenatural e íntima con Jesús. Lo que el apóstol experimenta en ese momento, muy pocas personas. No le estoy hablando de un sueño, no le estoy hablando de, no, porque yo me vi que no. Es Dios, Jesús con esa persona. Y oye la voz de Jesús que le dice. Entonces, este es uno de los sellos de un apóstol. En el Espíritu tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor lo designa directamente a una comisión. Eso puede ser, como se lo dije, a través de un sueño, de una visión, de la palabra, mire, escuche esto, de la visitación personal del mismo Jesús. Yo conozco testimonios de hombres que han dicho, yo estaba orando y de repente Jesús entró a la habitación y me dijo esto y esto. ¿Cuántos están acá? Es como Él lo prefiere, es como Él lo escoja, es como Él lo determina. Eso no lo determina nadie. Los apóstoles no pueden ser comisionados, hermano, lamentablemente se lo digo. Y esto tenemos que entender. Por concilios. Los apóstoles no pueden ser comisionados por organizaciones. Usted no puede estudiar para ser apóstol. Usted no puede prepararse para ser apóstol. Porque el apóstol no tiene que ver con preparaciones académicas ni teológicas. Pedro no sabía ni leer. Y Pedro fue llamado apóstol. No sé si usted está acá y me entiende lo que le quiero decir. Entonces, después del llamado, de ese llamado, los hombres solo les queda comisionar y confirmar en público lo que el Señor Jesús hizo con ellos. El ser señalado como comisionado directamente por el Señor, mire, da el sello principal de que alguien es apóstol. Apóstol, como se lo dije, no es impuesto por hombre. Un apóstol es comisionado y llamado por el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, antes de seguir adelante, yo quiero enseñarle algo. Mire, esto le va a decir mucho, y esto es para los líderes de la casa y para todos los que están o que tienen vamos a llamarlo, el ADN de esta casa, porque esto también tiene que ver con liderazgo. Les quiero compartir un principio de liderazgo que le va a decir mucho. Esto no se entiende y no se predica en muchas iglesias. Usted sabe que hay una cosa muy distinta entre que usted sea llamado y que usted sea comisionado. Diga conmigo, llamado y comisionado. Mire lo que sucede. Usted puede ser una persona que tiene un llamado X, pongamos apóstol o pongamos pastor, alguno de los 5 ministerios. Usted tiene un llamado para predicar, usted tiene un llamado para servir, usted tiene un llamado X que Dios necesita que se levante y se desarrolle dentro de la congregación. Hay personas que han sido llamadas por el Señor. ¿Alguien está acá? Pero el que yo sea llamado no me activa para yo ejecutar el llamado que yo tengo de parte de Dios. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 20 verso 16, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿De qué depende que una persona sea escogida? Depende de ser comisionado. ¿Por qué? Porque cuando usted es llamado, por ejemplo, yo le digo a tal hermano, usted tiene un llamado pastoral o usted tiene un llamado evangelístico, y la persona tiene un llamado, pero no son preparados, no son mentoreados, no son capacitados, no son comisionados. Y cuando usted no es comisionado, ¿qué es ser comisionado? Ser comisionado es ser enviado con el respaldo de una autoridad superior. ¿Cuántos están acá? Ser comisionado es ser empoderado y respaldado con la autoridad para que usted pueda ejercer lo que usted está haciendo. Ese es el gran error, lamentablemente hoy en día, de muchos ministerios, llámese pastores, que dicen, bueno, yo soy pastor porque yo verdaderamente aconsejo, los hermanos me reciben en su casa y yo voy a hacer esto. Y ciertamente muchos de los que están acá tienen una gracia para poderle hablar a las demás personas y que las demás personas lo escuchen. Eso me habla de un llamado. Pero que usted sea llamado, usted no puede mover un dedo. Si usted tiene un llamado apóstol,
Si usted tiene un llamado profeta, no porque yo soy profeta. Si usted es profeta, usted es apóstol, usted tiene que caminar bajo la cobertura de un mentor. Los apóstoles nunca iban a lograr su objetivo si primero no caminaban bajo la cobertura de Jesucristo y luego eran comisionados. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, por tanto, id, vayan. Usted tiene comisionado, es una persona que es enviada por una autoridad espiritual y por causa de estar en esa autoridad, está bajo la cobertura, está bajo el manto y está bajo la aprobación del líder que Dios colocó. Por lo tanto, esa persona está en orden con Dios y Dios lo puede respaldar. Por eso es que es un error garrafal que usted se ponga a hacer cosas si yo como pastor, yo a usted no lo he comisionado para eso. Eso es tremendo. Pastores que empezaron antes del tiempo eran pastores, pero no fueron comisionados, porque no fueron mentoreados, porque no fueron preparados, y le vino la primera tentación y cayeron con la primera mujer que vieron. El diablo los zarandeó 3 veces y le dividió la iglesia. Entonces, lamentablemente vemos que hay personas que no son comisionadas, tienen el llamado, pero no tienen el respaldo. Por eso Moisés le dijo al Señor, Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, si tu respaldo no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo necesito el respaldo, yo necesito la cobertura. Ese es el fracaso de mucha gente. Con llamados, hermano. Pero como Dios le mostró 3 visiones y le dijeron a una persona algo, y no, es profeta, ese no lo agarró nadie porque empezó como un caballo. Vaya, se hizo desastre, el diablo le acabó la vida. Y son parte de muchos que hoy en día están descarriados allá afuera, que son más peligrosos, mire, que cualquier cosa, porque tienen conocimiento de la palabra, tienen el llamado, pero son rebeldes y están tomados por un espíritu del diablo. Son los que llegan a las casas de los hermanos a dar palabras proféticas. Son los que llegan a las casas de los hermanos a manipular con la palabra. Escúcheme, tienen el llamado porque a la verdad tienen el llamado, pero nadie los comisionó. Porque para ser comisionado por alguien, usted tiene que estar bajo la cobertura. Nosotros en esta iglesia creemos en el manto. Nosotros creemos en la cobertura. Yo creo que si usted es una persona que cree en Jesucristo, que ama al Señor, pero usted no tiene una cobertura donde usted rinde cuenta, donde usted diezma, donde usted pregunta, donde usted recibe corrección, todos los ministerios tienen que ser corregidos. Todos los ministerios tienen que ser, mire mi hermano, llevados bajo la cobertura de alguien. Jesucristo dedicó los 3 años de su ministerio a derramarse en 12 hombres para que después que él no estuviera, los comisionó, y por eso ellos fueron efectivos, porque ellos primero estuvieron bajo un mentor, ellos caminaron a un mentor. Por eso es que estos son principios de liderazgo. Si usted es un líder y usted no rinde cuenta, y usted no tiene un mentor, y usted es una persona que se pone a profetizar a todo el mundo y a visitar y evangelizar, y no está bajo cobertura, peor aún, usted no fue enviado a eso, eso es una señal directa de una persona rebelde. Eso es rebelión, eso es división. Por lo tanto, Dios no está ahí, por lo tanto, ahí hay obra del enemigo. No sé si usted me está entendiendo acá. Eso es grave, hermano. Pastores que empezaron ministerio sin haber sido comisionados. Por eso usted ve que hay iglesias que nunca van a crecer, hermano. Nunca. Y usted ve que en un tiempo como que quisieron crecer, pero de repente, ¡pah! Porque no hay una comisión para eso. ¿Usted me está entendiendo acá? Entonces, ser llamado y nunca ser enviado. Estos son los que fueron llamados, pero nunca fueron preparados por un mentor. Por eso en esta casa, nosotros el año que viene vamos a empezar una escuela de liderazgo. Aquí nadie me va a hacer líder si primero no pasa por el ADN y la cobertura que yo voy a dar, y los lineamientos que yo voy a dar. Porque a mí no me interesa que usted en la calle le diga a la gente que usted es pastor, que usted es oye. A mí me interesa que usted se calle la boca, pero que usted lleve el respaldo de Dios y las señales de Dios lo acompañen. No sé si me entienden, me explico esa palabra. Entonces es lo que tenemos que buscar. Tenemos el llamado, tenemos que ser comisionados por alguien que te envíe. Yo vengo acá en representación. Jesucristo dijo, vengo en el nombre de mi Padre. A Jesucristo lo comisionó el Padre. Jesús comisionó a los 12. Y de ahí en adelante los 12 comisionaron a muchos. Hasta el día de hoy todos tenemos que ser comisionados. Comisionados es enviado con un respaldo. Te ve gente por ahí que dice, no, me voy para Colombia, voy para Chile a predicar. ¿Quién te envió? No, porque hay que predicar el evangelio. ¿Quién te envió? Pastores que se movieron de esta ciudad a irse para otros países y Dios y tuvieron el llamado. Pero mire la cosa, la comisión, entiéndame esto, el llamado viene de parte de Dios, pero la comisión te la da un hombre que es tu cobertura, un hombre que Dios le dice cuál es tu tiempo, un hombre que Dios le dice que te envíe.
Usted no puede decir Dios me comisionó, sino que usted tiene que ser comisionado, enviado a hacer un trabajo para que usted lleve el respaldo, para que cuando usted se pare y diga en el nombre de Jesús, los demonios obedezcan. Pero si usted va por su cuenta, porque usted quiso ir, porque usted le pareció, porque vio a 4 gente que hicieron lo mismo, usted también quiso hacer lo mismo, usted va a fracasar. Amén. Escuche esto, segunda señal de los apóstoles. ¿Ya entiende lo que es comisionado y ser llamado? Que usted puede ser llamado, pero si usted primeramente no se somete en obediencia, en rectitud, en cobertura, usted va a perder su tiempo. Dios no trabaja con rebeldes. Diga que Dios no trabaja con rebeldes. Segunda señal rápidamente para reconocer los apóstoles. Los apóstoles tienen la gracia divina para sufrir y perseverar con paciencia para edificar. Tienen la gracia divina para sufrir. Aleluya. Tienen la gracia divina para sufrir. Y tienen la perseverancia y la paciencia para edificar. Normalmente usted va a ver un apóstol, ese tipo de señales. Gracia para sufrir. ¿Por qué un apóstol sufre? ¿Por qué un apóstol tiene que tener esa perseverancia en esa área? Porque mírenme para acá, como los apóstoles son pioneros, los apóstoles son los primeros que van adelante. Los apóstoles traen la palabra del cielo, del rema, que mucha gente no entiende, y los apóstoles sueltan. Y cuando normalmente un apóstol predica, o un apóstol da una palabra, o un apóstol hace algún acto que viene de parte de Dios, este tipo de cosas son mal recibidas por la gente que no tiene la revelación apostólica. Por eso es normal, mírenme acá, que usted vea a personas llamadas apóstoles siendo llamados herejes, siendo llamados apóstatas. Usted va a ver normalmente a una persona, a un apóstol, que lo llaman falso profeta. Pero ¿por qué lo llaman falso profeta? ¿Por qué lo llaman hereje? Porque esas personas se mueven con un respaldo de Dios sobrenatural. Entonces, cuando yo humanamente no puedo entenderlo, yo inmediatamente lo juzgo. La palabra de Dios dice en el libro en una de las cartas, en el libro de Corintios, dice que al natural, a la persona natural, las cosas sobrenaturales, espirituales, son para él locura. ¿Por qué? Porque han de discernirse en el espíritu. Entonces, cuando una persona natural o una persona que no tiene el llamado apostólico recibe en primera instancia algo que viene de un apóstol, él va a ser llamado, no lo va a soportar e inmediatamente lo va a juzgar. Por eso es que el apóstol tiene que tener esa virtud de sufrir. Los apóstoles son las primeras personas que tienen que llevar sufrimiento para que las generaciones que vienen detrás sean generaciones que puedan alcanzar y conquistar con paz. Un apóstol es el que es enviado primero y es el que la gente va a perseguir y es el que la gente va. Y entonces ya cuando ese apóstol siga haciendo su trabajo, ya ese territorio va a estar en paz. Y ya cuando vengan las personas que vienen atrás, ellos vienen solamente a poseer una tierra, pero que primeramente fue conquistada por un ministerio apostólico. Ahora, escúcheme esto. Por eso es que ellos tienen que tener la capacidad de sufrir, porque van a ser perseguidos, porque van a ser criticados, porque van a ser juzgados. Usted ve cómo murieron los apóstoles. Ellos tenían que sufrir. Jesucristo, dice la escritura, que fue experimentado en dolores. Él sufrió. Normalmente un apóstol lleva sufrimiento porque él es el primero que va a afrontar las consecuencias de romper. Alguien me está prestando atención, de romper paradigmas. Cuando usted se levanta en un lugar y usted dice una palabra que nadie nunca se ha atrevido a decirla, eso rompe la atmósfera y eso trae persecución. Y no cualquiera quiere ser perseguido, no cualquiera quiere ser juzgado. Cuando nosotros nos levantamos aquí en este ministerio a decir palabras, la gente empieza a juzgar, la gente empieza a perseguir. ¿Por qué? Porque lamentablemente usted tiene que entender que esa es una de las virtudes o de las señales del verdadero apóstol. Hay personas que medio lo miran mal y dejan todo voto y salen de la iglesia. No, eso no tiene llamado apostólico. Eso que medio el diablo le mueve la cama, ay, ya están desmayando. Eso tiene. El apóstol sufre hambre, el apóstol sufre soledad, el apóstol sufre traición, el apóstol sufre diversas maneras y formas. Hermano, ¿sabe por qué? Porque es una persona que tiene que tener esta característica. Por eso el apóstol Pablo decía en una de las cartas, yo llevo las marcas de Cristo. Las marcas de Cristo son las heridas que él tuvo que pasar, las decepciones que tuvo que pasar, las persecuciones. Él estuvo preso, fue negado, tantas cosas, hermano, que los apóstoles tienen que pasar. Dice la escritura que en 2 Corintios 12:12 también lo dice ahí: con todas señales los apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Un apóstol usted lo va a conocer porque tiene paciencia. Porque el apóstol sabe que las cosas no son de la noche a la mañana. El apóstol sabe que el proceso de formación es de la noche a la mañana. Por eso el apóstol Pablo decía: hijitos míos, por quienes tengo dolores de parto, hasta que la persona de Cristo sea formada en ustedes. Un apóstol no se da por vencido rápido.
Un apóstol le entrega un territorio y entró la primera vez. Ay, no, pero es que nadie quiere. Ay, no, pero es que ahí la gente no va. Ay, no, pero no, el apóstol va y si no va, pero sí te va hasta que hay un rompimiento, hermano. Por eso esta casa es un ministerio apostólico y todos los líderes de esta casa estamos en una cobertura apostólica. A nosotros nos ha tocado entrar en territorio, ¿sabe? Que llegamos y cualquier iglesia, por eso usted ve que una iglesia viene y monta una campaña aquí y ahí el diablo le hace desguace. Ah, bueno, no, es que la gente no quiere y aquí no se puede hacer más nada y ninguna iglesia prospera. Hay territorios donde iglesias llegan, iglesias se van, pastores se levantan, pastores son movidos, hasta que llega un apóstol verdadero y establece un fundamento, y con ese fundamento viene un respaldo de Dios y trae rompimiento, y principados son atados y potestades son atados, y luego que el apóstol lleva un rompimiento y el apóstol sufre, el apóstol espera, él deja el camino hecho y la gente empieza a buscar y a veces empiezan a hacer cosas. Usted no puede pretender que usted llega a un territorio, a un barrio, y en ese barrio tiene años y años y años gobernado por idolatría, gobernado por delincuencia. Usted va a hacer una campaña de una noche con 20 evangélicos y usted cree que el reino de Dios descendió. Ahí tiene que llegar un hombre de autoridad. Ese hombre va a ser perseguido, ese hombre va a ser calumniado, ese hombre va a ser injuriado, pero ¿sabe qué? Ese hombre tiene la señal de apóstol cuando permanece firme ante todos los ataques, porque sabe que Dios le ha dado a él una paciencia y le ha dado una perseverancia para edificar. No se rinde. Usted nunca o difícilmente usted va a ver un apóstol que deja las cosas botadas, que diga no se puede ya, no se pudo. No, el apóstol va, establece el reino de Dios, lleva aflicciones, sí, las lleva, pero después el trabajo, ¿sabe por qué? Porque uno de los sellos del apóstol es que el apóstol prepara el camino para las generaciones que vienen atrás. No sé si usted me está entendiendo. Entonces esa es una de la segunda señal que le quiero hablar. Está capacitado para esto. Si usted ve personas que no, imagínate, yo soy apóstol, pero Venezuela tuvo la cosa fregada, no voy para Chile, para quitar la cosa. Pero no, el apóstol se queda pegado aquí, hermano. Y no, que me voy para Estados Unidos, me quedo aquí, porque aquí Dios dijo que iba a hacer la cosa. Yo conozco uno así. Ok, escuche esto. Le quiero hablar un poquito de la paciencia apostólica para edificar. Esto es algo tremendo, porque la paciencia es una virtud que estaba en Jesucristo. La palabra paciencia es una palabra griega que significa hupomoné, la cual se refiere para la habilidad de sufrir pruebas, persecuciones, mire, por largo tiempo, permaneciendo animado. Wow, esto es una virtud que solamente tienen los apóstoles. Tienen la virtud de permanecer tiempos fuertes, pruebas fuertes, pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas ministeriales, y aún así siguen diciendo, cuando esto acabe veremos la gloria de Dios. Son gente que no renuncia, son gente firme. Un sello apostólico, la paciencia apostólica para edificar. Levante su mano y diga, pastor, necesito la paciencia apostólica. Amén. El Señor te la va a dar y usted tiene una casa apostólica. Yo que no, yo no puedo seguir llorando porque el diablo se me levantó y me están moviendo la silla en la casa. El apóstol no se para por eso, hermano. Eso va para adelante. Entonces, esa paciencia, hupomoné en el griego, significa que la habilidad de sufrir pruebas, persecuciones por largo tiempo y permanecer animado sin perder la calma, aún estando bajo intensa presión. Es una resistencia duradera y gozosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, escuche, son perseguidos, permanecen. Tienen oposición, permanecen. No renuncian. Son gente con determinación. Son gente con visión. Normalmente usted va a ver un apóstol y cuando pone los ojos por un lado, eso camina y allá va y la tierra se cae, pero va para allá. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5 del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El apóstol sabe eso. No deja todo botado. No deja el matrimonio botado. No deja la familia botada. Todo reto que tiene, reconoce que tiene problemas, reconoce, pero va para adelante. Y sabe que no hay mal que dure 100 años. Y sabe que lo que está abajo, hoy está abajo, pero mañana va a estar arriba. ¿Todos dicen amén? Y tiene paciencia y espera. Y resiste. Ahora, la palabra prueba literalmente significa carácter probado. Un carácter que ha sido probado por grandes presiones. Esto lo hacen los apóstoles. Son pasados por fuertes presiones. Los ministerios apostólicos son ministerios que pasan por momentos de presiones fuertes, hermano. Un apóstol se caracteriza por tener la gracia para edificar con paciencia y de la manera generacional. ¿Por qué un apóstol tiene que trabajar con paciencia? Míreme para acá. Ya con esto voy a ir terminando. Yo creo que vamos a quedar para el número 3. El apóstol termina con paciencia o edifica con paciencia porque el apóstol sabe que lo que rápido viene, rápido se va.
Si algo crece muy rápido y sin oposición, es muy probable que eso caiga rápido. Por eso es que cuando usted empiece a avanzar y usted empiece a ver oposiciones, usted tiene que permanecer, porque sabe que es lo más importante donde el apóstol, que es lo que hace que el apóstol tenga esa paciencia, porque el apóstol está pensando es en las generaciones futuras. Nadie edifica la casa de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso, todo lleva una preparación. El apóstol no se adelanta ni se atrasa a los tiempos y a las temporadas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entienda eso. Son capacitados para trabajar bajo presión. Jesucristo en el Getsemaní recibió una presión y aún así no abandonó. Dice la Escritura que la presión fue tan grande que se inclinó a orar y empezó a sudar sangre. Jesucristo bajo la presión de saber que tenía que morir, pero él tenía una pasión en la asignación que Dios le había dado, y eso fue lo que no le dejó que desistiera. ¿Cuánto dice amén? Ok, gloria al Señor. Ahora vamos con la tercera. Anote ahí, con esta finalizamos hoy para poder seguir en la próxima semana, poder seguir con esto. Los apóstoles tienen, aleluya. Sí, vamos a terminar esta. Los apóstoles tienen un corazón de padre. Los apóstoles tienen corazón de padre. Anote ahí. ¿Cómo sabe? Mire, el sello de un apóstol es que usted dice, este hombre es un padre. O sea, usted no puede ver un apóstol como un pastor. Porque cuando usted ve a un apóstol, eso va más allá. Hay una paternidad, porque como le dije, los apóstoles es el primer ministerio respaldado por Dios. Lo que más se va a parecer a la obra de Dios fue la obra de Jesús. Y la obra de Jesús se va a parecer a través de sus apóstoles. No sé si usted me entiende esa palabra. El Señor Jesús dijo que mi Padre y yo uno somos. Jesús recibía paternidad del Padre, pero Jesús impartía paternidad a los apóstoles. Entonces un apóstol tiene esa característica, que tiene un corazón paternal. Si hay algo que el mundo hoy en día está carente de paternidad. Por eso es que de ahí radican una de las grandes diferencias entre un pastor y un apóstol. Porque la fractura en este mundo, una de las fracturas más grandes de este mundo, es por la ausencia de un padre. La mayoría de las personas que están acá y de las personas que nos están viendo han sufrido la ausencia de su padre del varón. Y la ausencia del padre representa la ausencia del fundamento. Un padre es un fundamento para la familia. La madre puede estar, y eso está bien, es una bendición. Pero si falta el padre, falta el fundamento principal. Porque así lo estableció Dios. Ahora, los apóstoles son fundamentos. El ministerio del apóstol es un ministerio de fundamento. Por eso un apóstol tiene, vamos a llamarlo, tiene un corazón de padre. Ellos se convierten en padres fundadores de las iglesias. Un apóstol, mire, un pastor levanta ovejas. Un apóstol levanta hijos espirituales. Adoptan otras iglesias, ministerios. Escuchen, un apóstol es una persona que tiene pasión, y esa pasión es levantar hijos e hijas espirituales y llevarlos al conocimiento de Dios. Usted sabe que no es lo mismo que usted conozca a Dios como Dios creador que como Dios Padre. Normalmente a nosotros nos enseñan al Dios creador, pero si usted se pone a analizar a Jesús, Jesucristo no vino a enseñar a Dios en esta tierra, lo vino a enseñar como el Padre. Jesús nunca llamó a Jehová Dios, lo llamó mi Padre que está en los cielos. Mi Padre. Entonces un apóstol lo primero que va a desarrollar en el pueblo y en la congregación y en el territorio donde se establece es que veamos a Dios como Padre, porque la ausencia del Padre está establecida o es una de las grandes males hoy en día en el mundo y dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El don más grande de un apóstol, ¿sabe qué? Es impartir a otros líderes la revelación que ha recibido. Escuche, ¿cuál es la satisfacción o una de las satisfacciones más grandes de un padre? El padre le gusta dar. Si usted analiza al Padre en el texto Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Un padre manifiesta el amor en el dar. ¿Por qué? Porque la palabra padre significa, es una palabra, vamos a llamarlo latina, que tiene que ver, o se pronuncia pater, que significa uno que es fuente, uno que da, uno que provee. El padre es una fuente dadora. No sé si me estoy explicando acá. Y normalmente usted va a ver, todos los que somos padres compramos alimento y cualquier cosa, pero el gozo de un padre es darle a los hijos.
Es la satisfacción de lo que el hijo siente, de los que son padres. Entonces, un apóstol tiene un corazón paternal en el sentido de que el apóstol no quiere quedarse con el conocimiento. El apóstol no quiere quedarse con el empoderamiento. El apóstol quiere que los hijos sean empoderados, que los hijos se muevan en la revelación, que los hijos sean usados. Usted va a ver normalmente una diferencia amplia en un pastor y en un apóstol. Y yo conozco personas que son apóstoles de nombre, y cuando ven que una persona dentro de su iglesia se está levantando, inmediatamente lo cierran, porque ven una amenaza y dicen: ese que está ahí está predicando mejor que yo, Dios lo está usando más que a mí. Quiere decir que es una amenaza, y lo secan. Esa persona no es un apóstol ni tiene corazón apostólico, porque un apóstol, cuando identifica que alguien de su congregación está creciendo, él jamás lo va a detener, sino que lo va a ayudar, lo va a capacitar, porque si él se levanta y crece, ese va a ser el sello de que él es un verdadero apóstol y de que él está haciendo el trabajo correctamente. Un apóstol tiene un sello de que el trabajo del apóstol no se mide en la presencia, sino que se mide en su ausencia. Porque cuando el apóstol está, las cosas funcionan como un respaldo. Pero ¿cómo mide una persona el trabajo de un apóstol que está bien hecho? Cuando ese apóstol no está, bien sea porque se tiene que ir o cualquier cosa, pero en el lugar donde él estuvo, dejó a alguien que tiene el mismo ADN, y esa persona es capaz de no permitir de que la obra caiga. ¿Por qué? Porque ha recibido y ha sido preparado por un padre. El apóstol da, el apóstol prepara, el apóstol, mire, se derrama en otros líderes, da de lo que ha recibido. Un apóstol nunca va a quedar: no, que nadie sepa esto, que yo nada más que quiero saber esto. No, el apóstol no tiene monopolio del poder de Dios. El apóstol imparte el poder de Dios a otro, activa a otro, desarrolla a otro. Mire, el gozo de un apóstol por el corazón paternal que tiene es ver que sus hijos se muevan en señales, que sus hijos, las obras donde están ellos, crezcan, que él echen para adelante, ver el ministerio avanzando, que no sea él el protagonista de todo. No sé si usted entiende esta parte acá. Un apóstol, hermano, le da a los otros líderes, siempre le comparte las revelaciones que usted sabe que es una revelación para un apóstol. Eso es algo especial. Y cuando un verdadero apóstol, usted lo va a conocer porque él imparte todo lo que el Padre le muestra. Dios me mostró esto, y le comparte siempre a la gente porque quiere que ellos se activen. No se quiere quedar, se quiere transmitir en ellos. Amén. Tiene una relación paternal con los discípulos, con los hijos. Escucho. Y enseña. Un apóstol tiene la capacidad de enseñar el amor de Dios Padre a través de su paternidad. Porque la paternidad, lo primero que se genera en una persona con falta de paternidad es inseguridad, miedo, temor. Una persona que nació sin padre, sin la figura paterna al lado, en el cuarto de mami, impartiendo, yendo, es una persona, escuchen, que en comparación a otro va a ser una persona insegura. Cuando usted conoce un apóstol, o cuando usted llega a una casa apostólica, usted empieza a caminar con seguridad espiritual. Usted empieza a agarrar identidad, porque la paternidad hace que usted pueda ver en usted la identidad que el diablo le había hecho perder. El apóstol, Dios lo usa para hacer que otras personas puedan ver en ellos la identidad que habían perdido. El apóstol es usado por el Señor para levantar liderazgos firmes, seguros, que el diablo no puede decirle nada a la cara. ¿Por qué? Porque ellos vienen caminando con eso, que acaban con eso, que recibieron esa impartición. ¿Cuántos me dicen amén? Un apóstol tiene, a través de ese corazón paternal, una gran necesidad de levantar hijos espirituales, de levantarlos y desarrollarlos como discípulos. Al apóstol no le importa que la iglesia tenga 10,000 personas. Al apóstol le importa cuántos discípulos están creciendo, multiplicándose y activándose. Un apóstol está centrado en desarrollar personas. El apóstol no les da el pescado, el apóstol les enseña a pescar. Porque el apóstol sabe, con el corazón paternal, hermano, que lo que está en juego son las generaciones. Un apóstol con corazón paternal sabe que él no va a estar toda la vida, que algún día se tendrá que morir. Y el problema es cuando él se muera, ¿qué va a pasar? Cuando ya él no esté, ¿qué va a pasar? Si él se tiene que ir de viaje, ¿qué quedó allá? Algo, la historia de que en algún día se hizo un evento grande y que Dios usó un hombre grande. No, el apóstol, el objetivo principal que persigue con ese corazón paternal es que el legado quede. Un padre, escuche esto, que con esto termino. Un padre trabaja en establecer legados. El corazón de un padre establece legados.
El legado es el recuerdo. El legado es la obra que permanece viva en el tiempo luego que la persona ya no está. Amén. Por eso es que necesitamos los ministerios apostólicos. No necesitamos los ministerios donde la gloria esté cuando está el pastor, y cuando el pastor se fue y el evangelista se fue, ya la gloria se fue. El día que el hombre no esté, ese día ya se acabó todo. Necesitamos el ministerio apostólico. Y yo creo que en este tiempo Dios va a levantar ese ministerio apostólico. Escuchen lo que le voy a decir. No podemos tener un avivamiento si no está levantado el ministerio apostólico y profético. Porque los avivamientos, esto le dolerá a mucha gente, pero esto no es cuestión, esto no es como dice la palabra, del que quiere ni del que corre. Pero los avivamientos son revelados y son administrados por los ministerios apostólicos y proféticos. Porque son ministerios de gobierno, son ministerios puntas de lanza, están actualizados, afinados al oído de lo que Dios está hablando. Y yo le doy gloria a Dios, porque sé que en este tiempo Dios está levantando esta casa y muchas casas con la visión apostólica, y sé que van a levantarse apóstoles llamados y comisionados por Dios. Amén. Vamos a dejar hasta acá esta clase. Yo creo que nos extendemos la próxima clase para seguir hablando acerca del ministerio apostólico, y todos los que están conectados ahí en las redes sociales, damos gracias porque se están nutriendo con este alimento. Sigamos perseverando para que el ministerio apostólico se levante, porque el ministerio apostólico tiene un papel fundamental en los últimos tiempos, que es el de establecer el reino y el de ser punta de lanza en avivamiento y en el mover de señales, para que el mundo pueda creer en ese avivamiento, estar activo esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es pronto. Por eso los apóstoles tenemos que levantarnos, tienen que levantarse hoy en día para poder enseñar lo que Dios quiere que se esté enseñando, estar apercibido, estar caminando en la visión de Dios, y si es posible, bueno, llevar las aflicciones que nadie quiere llevar, pero sabemos que nadie podrá ser más afligido que lo hizo Jesús por nosotros, y es para un honor. Mire, la aflicción en un apóstol y la persecución en un apóstol no es motivo de tristeza, sino que es motivo de gozo, porque sabe que a Jesús es participante de los mismos padecimientos que Jesucristo padeció. Esta palabra es fuerte, pero la persona que tiene esta pasión sabe de lo que le estoy hablando. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová, Venezuela. Bendiciones.